Si alguna vez has sentido que ves cosas que otros no ven, que entiendes verdades que la mayoría rechaza, que Dios te habla de maneras que religiosos nunca experimentan, no estás loco. Eres elegido. Y hay verdades incontestables que solo los elegidos comprenden. No porque sean más inteligentes, sino porque Dios les abrió ojos espirituales que permanecen cerrados para la mayoría. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe, no puede entender, porque discernimiento espiritual no se aprende en escuelas, se recibe por revelación, y esa revelación solo viene a quienes Dios escogió antes de la fundación del mundo. Hoy vas a descubrir 30 verdades incontestables que confirmarán tu elección. Verdades que religiosos rechazan, que el mundo no entiende, que solo elegidos reconocen. Y cuando termines este mensaje, sabrás sin duda que no eres accidente. Eres elección intencional de Dios para propósito específico que Él diseñó exclusivamente para ti. Bienvenidos al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje de hoy es este: 30 verdades incontestables que apenas los elegidos entienden. Estas no son opiniones teológicas ni preferencias doctrinales. Son verdades bíblicas absolutas que el Espíritu Santo revela solo a aquellos que Dios apartó para sí mismo. Y al final de este mensaje, reconocerás cuántas de estas 30 verdades ya operan en tu vida, confirmarás tu identidad como elegido y entenderás por qué tu camino es diferente del camino de la mayoría. Dale like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde nos ves. Esto declara que eres parte del remanente que entiende verdades que religiosos rechazan. Tu interacción ayuda a que este mensaje alcance a otros elegidos dispersos que necesitan confirmación de su elección. Comenta tu ciudad ahora. La verdad número 1 es: fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Esta verdad destruye toda religión basada en mérito humano. Porque si Dios te escogió antes de la fundación del mundo, tu elección no depende de lo que hiciste, depende de lo que Él decidió. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, antes de la fundación del mundo, antes de que existiera tiempo, antes de que hubiera tierra, antes de que nacieras, Dios ya te había escogido. Esto significa que cada evento de tu vida, cada prueba que atravesaste, cada rechazo que sufriste, cada traición que experimentaste, no fue accidente. Fue preparación orquestada por quien te escogió desde la eternidad. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de formarte, ya te conocía. Antes de nacer, ya te había santifiqué. Ya te había asignado propósito. Entonces cada respiración que tomas cumple diseño eterno. No eres producto de casualidad, eres resultado de elección divina. Y esa elección es irrevocable. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables significa que aunque falles, aunque te desvíes, aunque niegues temporalmente, tu llamado permanece. Porque no depende de tu fidelidad, depende de la fidelidad de quien te llamó. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, descansa en esta verdad. Tu elección no comenzó contigo y no terminará contigo. Comenzó en la eternidad y continuará en la eternidad, porque fuiste escogido antes de la fundación del mundo. La verdad número 2 es: tu elección no depende de tu mérito. La religión te dice que tienes que ganarte el favor de Dios, trabajar más, orar más, ayunar más, dar más, servir más, pero eso es mentira. Porque Romanos 9, 11 y 12, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección
permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. No por obras, por el que llama. Jacob fue elegido sobre Esaú antes de nacer, antes de hacer bien o mal, porque elección divina no se basa en mérito humano, se basa en voluntad soberana, que esto libera de esclavitud religiosa. No tienes que ganarte lo que Dios ya te dio gratuitamente. No tienes que trabajar para merecer lo que Él ya decidió otorgarte por gracia. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No conforme a obras, según propósito suyo, y gracia dada antes de los tiempos. Tu elección precedió tu existencia. Entonces descansa. Lo que Dios escogió, nadie puede rechazar. Lo que Él llamó, nadie puede descalificar. La verdad número 3 es: el mundo no entenderá tu llamado. Esta verdad duele porque anhelas que familia entienda, que amigos apoyen, que iglesia celebre. Pero 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe, no puede entender, porque carece de equipo espiritual necesario para procesar revelación divina. Es como intentar enseñar color a ciego. No importa cuán bien expliques, no tiene capacidad para ver. Entonces deja de intentar explicar a quienes no tienen ojos para ver. Jesús no explicó milagros a fariseos, no defendió autoridad ante Pilato. Mateo 27:14. Y no le respondió ni una palabra. Silencio estratégico, porque explicación a quien no tiene revelación es desperdicio de tiempo. Tu llamado no requiere validación humana, requiere obediencia divina. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu guía, no el consenso humano. Entonces sigue la voz del Espíritu aunque todos los demás te llamen loco. La verdad número 4 es: cargas DNA espiritual diferente. No eres como la mayoría, y eso no es arrogancia, es realidad. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, DNA diferente, real sacerdocio, función diferente, nación santa, separación diferente. No eres común, eres consagrado, no eres ordinario, eres extraordinario por diseño divino. Esto explica por qué nunca encajaste, por qué conversaciones superficiales te vacían, por qué entretenimiento mundano te aburre, por qué religiosidad muerta te irrita, porque tu DNA espiritual demanda profundidad que el mundo no puede ofrecer. Juan 17:14 y 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. DNA diferente, origen diferente, destino diferente. Entonces deja de forzar conexión con quien opera en frecuencia espiritual completamente opuesta a la tuya. La verdad número 5 es: tu identidad está escondida con Cristo en Dios. La seguridad más profunda que el elegido tiene es saber que su identidad no depende de circunstancias externas. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida, protegida, segura, en Cristo, en Dios. Doble protección. El enemigo tiene que atravesar a Cristo para llegar a ti. Tiene que vencer a Dios para destruirte. Y eso es imposible. Entonces tu identidad es inatacable. Esto significa que cuando el mundo te rechaza, tu valor permanece intacto. Cuando personas te traicionan, tu identidad no colapsa. Cuando circunstancias cambian, tu esencia permanece. Porque tu vida no está anclada en aprobación humana. Está escondida en Cristo. Romanos 8:38 y 39.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte. Tu identidad está sellada en eternidad. Comparte este video porque alguien necesita confirmación de que su elección no es ilusión, sino realidad bíblica incontestable. Pero hay más verdades que solo elegidos entienden. La verdad número 6 es: eres embajador, no turista. La mayoría trata este mundo como destino final. Acumulan, se establecen, buscan comodidad permanente. Pero elegidos saben que son embajadores temporales en territorio extranjero. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores, representantes oficiales de otro reino, enviados con mensaje específico, con autoridad delegada y con retorno garantizado. Embajador no se asimila a cultura extranjera, mantiene lealtad a su nación, no busca establecerse permanentemente, sabe que su estadía es temporal y no se ofende cuando extranjeros rechazan su mensaje, porque representa a rey que envió, no a pueblo que lo recibe. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciudadanía celestial, no terrenal. Entonces vive como embajador. Representa bien al Rey, cumple tu misión y prepárate para retorno. La verdad número 7 es: desierto es preparación, no castigo. Cuando Dios te lleva al desierto, religión te dice que estás en pecado, que perdiste el favor, que Dios te abandonó. Pero eso es mentira, porque Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para afligirte, para probarte, para revelar lo que había en tu corazón. El desierto no es castigo, es preparación intencional. Moisés pasó 40 años en desierto antes de liberar nación, de príncipe de Egipto a pastor de ovejas. Éxodo 2 y 3. Jesús pasó 40 días en desierto antes de ministerio público. Mateo 4. Pablo pasó 3 años en Arabia antes de predicar a gentiles. Gálatas 1:17 y 18. David pasó años en cuevas huyendo de Saúl antes de ser coronado rey. Primera de Samuel 24. Elías pasó tiempo junto al arroyo Querit antes de enfrentar profetas de Baal. Primera de Reyes 17. El patrón es claro e innegable. Dios forja en el desierto lo que usará en el palacio, porque desierto desarrolla dependencia que palacio requiere. En desierto no hay recursos humanos en que confiar, solo Dios. No hay multitudes que aplaudan, solo su presencia. No hay comodidades que disfrutar, solo su provisión. Y esa dependencia total es exactamente lo que Dios está desarrollando. Porque cuando finalmente salgas del desierto a la plataforma, necesitarás esa dependencia para no ser destruido por el éxito. El desierto quebranta orgullo que destruiría unción. Forja humildad que sostendrá autoridad. Y desarrolla intimidad que producirá fruto duradero. Entonces, cuando estés en desierto, no te desesperes. No es castigo divino, es preparación estratégica. Estás siendo forjado para algo que requiere exactamente lo que el desierto está produciendo en ti. La verdad número 8 es: quebrantamiento precede bendición. Jacob luchó con Dios toda la noche, y cuando Dios vio que Jacob no cedía, tocó su muslo. Génesis 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Un toque, y Jacob colapsó. Ya no podía luchar con fuerza propia, solo podía aferrarse. Y en esa dependencia total, Dios lo bendijo. Cambió su nombre, de Jacob a Israel, de suplantador a príncipe con Dios.
Pero versículo 31. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera, bendecido pero cojeando, transformado pero quebrantado, porque bendición verdadera viene después de quebrantamiento profundo. Dios tiene que quebrantar tu autosuficiencia antes de poder bendecirte con su suficiencia. Tiene que destruir tu fuerza para perfeccionar su poder en tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, poder perfeccionado en debilidad. Entonces no resistas quebrantamiento. Es camino a bendición que autosuficiencia nunca alcanzaría. La verdad número 9 es: retraso de Dios no es negación. Abraham esperó 25 años por Isaac. José esperó 13 años entre sueño y cumplimiento. David esperó 15 años entre unción y coronación. El patrón bíblico es claro: Dios promete rápido, pero cumple despacio. Y ese retraso tiene propósito. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tardará, pero vendrá. No tardará eternamente. Tardará temporalmente. El retraso desarrolla carácter que promesa requiere. Prueba fe que milagro demanda. Y elimina pretendientes que solo querían beneficio, no relación. Porque quien solo quiere promesa, abandona en el retraso. Pero quien quiere al prometedor permanece hasta que promesa se manifiesta. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda, esfuérzate, aliéntate, espera, porque el retraso no es negación. Es preparación para recibir lo que Dios ya decretó dar. La verdad número 10 es: pruebas desarrollan lo que promesas declararon. Dios prometió a Abraham descendencia como estrellas del cielo. Génesis 15:5. Pero inmediatamente después lo probó. Génesis 22. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo. La promesa declaró descendencia. La prueba desarrolló fe para recibirla, porque promesa sin prueba produce presunción, pero promesa con prueba produce carácter que sostiene cumplimiento. Santiago 1:3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Prueba produce paciencia. Paciencia completa produce madurez. Y madurez califica para recibir promesa sin ser destruido por ella. Entonces, cuando Dios te prueba después de prometerte, no está negando la promesa. Está desarrollando en ti capacidad para manejar cumplimiento sin que te destruya. Porque bendición en manos inmaduras es maldición disfrazada. Dale like a este video porque estás reconociendo verdades que solo elegidos entienden, mientras religiosos las rechazan como herejía. Pero hay 20 verdades más que confirmarán tu elección. La verdad número 11 es: soledad estratégica es regalo, no castigo. Elegidos pasan temporadas de soledad profunda que aterrorizan a personas normales. Pero esa soledad no es abandono, es invitación. Oseas 2:14. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La atraeré, llevaré al desierto, para hablar a su corazón. Hay conversaciones que Dios solo tiene contigo en soledad, revelaciones que solo da cuando nadie más compite por tu atención, intimidad que multitudes nunca experimentarán porque nunca se quedaron a solas con Él. Moisés recibió ley en monte solo. Elías escuchó voz suave en cueva solo. Juan recibió apocalipsis en isla solo. El patrón es claro: revelación profunda requiere soledad estratégica. Entonces, cuando Dios te aísla, no es porque te rechazó, es porque te escogió para revelación que requiere tu atención indivisa. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima, secretos revelados, a quienes temen, a quienes se quedan a solas con Él cuando todos se fueron. La verdad número 12 es:
rechazo humano confirma elección divina. Jesús dijo en Juan 15, 18 y 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, el mundo aborrece». El rechazo humano no niega tu elección, la confirma. Porque elegidos no pertenecen al sistema que los rechaza. José fue rechazado por hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado injustamente, olvidado completamente. Pero ese rechazo humano confirmó elección divina. Porque Génesis 45:5, «Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Dios lo envió. Hermanos lo vendieron. Pero Dios usó rechazo para posicionar para propósito. Entonces, cuando familia te rechace, cuando amigos te abandonen, cuando iglesia te expulse, recuerda, rechazo humano a menudo confirma elección divina. La verdad número 13 es: serás atacado proporcionalmente a tu llamado. Cuanto mayor el llamado, mayor el ataque. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No contra sangre y carne, contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, porque el enemigo no ataca personas insignificantes, ataca amenazas significativas a su reino, y cuanto mayor la amenaza que representas, mayor el nivel de oposición demoníaca que enfrentarás. David enfrentó león y oso cuidando ovejas. Primera de Samuel 17, 34 al 36. Luego Goliat. Primera de Samuel 17. Luego Saúl con ejército completo. Primera de Samuel 18. Luego Absalón, su propio hijo. Segunda de Samuel 15. Cada nivel de llamado trajo mayor nivel de oposición, pero también mayor nivel de victoria, porque cada batalla anterior lo preparó para batalla siguiente. El león y oso prepararon para Goliat. Goliat preparó para Saúl. Saúl preparó para Absalón. Progresión de ataques, pero también progresión de victorias. Y nota esto cuidadosamente. Dios nunca te envía a batalla que ya no ganó. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. Entonces, cuando ataque aumenta, no temas. Es confirmación de que llamado es real, de que amenaza que representas es seria, de que el enemigo te tomó en serio. Y eso es bueno, porque significa que estás haciendo daño a su reino. Y victoria está garantizada, no porque eres fuerte, sino porque mayor está en ti. La verdad número 14 es: no todos te celebrarán. Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Jesús fue rechazado en Nazaret, la ciudad donde creció. La gente que lo conocía lo rechazaron, porque familiaridad genera desprecio. Quienes te conocieron antes de tu transformación luchan para aceptar quien te convertiste después. Quieren mantenerte en caja donde te conocieron, y cuando rompes esa caja, se ofenden. No esperes que familia celebre lo que Dios está haciendo en ti. No esperes que amigos de antes apoyen quien eres ahora. No esperes que iglesia donde creciste valide tu unción, porque profeta sin honra en su propia tierra es patrón bíblico. Entonces busca celebración de Dios, no de hombres. Juan 12:43 describe a algunos líderes, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No seas ese líder. Que gloria de Dios sea suficiente, aunque gloria de hombres nunca llegue. La verdad número 15 es: algunos te traicionarán exactamente cuando más los necesitas. Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:16: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Todos me desampararon.
no algunos, todos, en su primera defensa. Cuando más necesitaba apoyo, todos huyeron, como discípulos huyeron de Jesús en Getsemaní. Mateo 26:56. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos, no solo Judas que traicionó, todos dejándole huyeron. Entonces prepárate. Habrá momento en tu llamado cuando todos a quienes ayudaste te abandonarán, quienes defendiste te acusarán, quienes prometieron lealtad huirán y estarás solo. Pero en esa soledad descubrirás que Dios es suficiente. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado. Cuando todos huyeron, Dios permaneció, y su presencia es más que suficiente para compensar ausencia de todos los demás. Suscríbete a este canal porque predicamos verdades que religiosos rechazan, pero elegidos reconocen como revelación divina. Y hay 15 verdades más que te confirmarán como elegido. La verdad número 16 es: el enemigo teme tu potencial más que tu presente. Éxodo 1 registra que Faraón ordenó matar todos los bebés hebreos. Versículo 22. Y Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. ¿Por qué matar bebés? Porque no amenazaban su reino entonces, pero amenazarían su reino futuro. El enemigo ataca potencial futuro, no realidad presente. Por eso ataque intenso en tu vida ahora no es por quien eres hoy, es por quien Dios te está preparando para ser mañana. Satanás no teme tu pasado, teme tu futuro. No teme tus fracasos, teme tus victorias venideras. No teme tu debilidad presente, teme tu poder futuro cuando Dios te active completamente. Entonces, cuando ataque se intensifica, no te desanimes. Es confirmación de que el enemigo ve en ti amenaza significativa a su reino, y esa percepción es correcta. Porque Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esa es tu realidad futura. Y enemigo lo sabe. La verdad número 17 es: oposición es confirmación. Hechos 19:9 y 10 registra: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oposición en versículo 9. Avance en versículo 10. Porque oposición no detiene propósito divino. Lo confirma. Si no estuvieras amenazando reino de tinieblas, no habría oposición. Si tu ministerio fuera irrelevante, enemigo te ignoraría. Pero cuando predicas verdad que libera, cuando manifiestas poder que transforma, cuando caminas en autoridad que destruye obras del diablo, oposición es inevitable. Y esa oposición es confirmación de que estás en blanco correcto. Entonces no retrocedas cuando oposición aumenta. Avanza, porque donde hay más oposición, hay mayor necesidad de tu presencia ungida. La verdad número 18 es: tu batalla es espiritual, no física. Segundo de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales, son espirituales y son poderosas, no débiles, poderosas en Dios para destrucción, no para negociación, para destrucción de fortalezas, fortalezas mentales, fortalezas demoníacas, fortalezas generacionales, todas destruidas por armas espirituales. Entonces deja de pelear con armas carnales, deja de argumentar con personas, deja de defenderte humanamente, porque tu batalla no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades, y esos enemigos espirituales no se derrotan con argumentos humanos, se derrotan con oración, ayuno, palabra, alabanza, decreto profético. Esas son armas poderosas en Dios.
Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Fuego que consume, martillo que quebranta. Esa es palabra de Dios. Úsala. La verdad número 19 es: tu debilidad es plataforma para su poder. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza, en la debilidad. Esta verdad invierte completamente la lógica humana y religiosa. Religión te dice que tienes que ser fuerte para que Dios te use, que tienes que eliminar toda debilidad, que tienes que presentarte perfecto. Pero Dios dice lo opuesto. Cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque en tu debilidad su poder se perfecciona. En tu incapacidad, su capacidad se manifiesta. En tu insuficiencia, su suficiencia se glorifica. Gedeón tenía ejército de 32,000. Dios lo redujo a 300. Jueces 7. ¿Por qué? Versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Demasiada gente, para que no dijeran: nosotros lo logramos. Entonces Dios reduce fortaleza humana para magnificar poder divino. Porque cuando victoria viene con 300 contra 135,000, nadie puede atribuir gloria a hombre. Toda gloria va a Dios, que es exactamente donde debe ir. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro, frágiles, quebradizos, débiles, para que excelencia del poder sea claramente de Dios. Entonces deja de esconder debilidad, abrázala, porque tu debilidad es exactamente donde Dios quiere mostrar su poder, y cuando su poder opera en tu debilidad, nadie puede atribuir gloria a ti. Toda gloria va a Él. La verdad número 20 es: autoridad espiritual no depende de edad. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era joven, pero Pablo le dio autoridad apostólica, porque autoridad espiritual no viene de años vividos, viene de unción recibida. David era adolescente cuando mató Goliat. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y 16 cuando comenzó reformas. Segunda de Crónicas 34, 1 y 3. Entonces, si eres joven y Dios te está usando poderosamente, no permitas que religiosos viejos te intimiden. No permitas que tradiciones muertas te limiten. Camina en la autoridad que Dios te dio. Y si eres mayor y ves jóvenes con unción mayor que la tuya, celébralos, apóyalos, no los envidies. Porque Números 11:29. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ese debe ser tu deseo. Que todos profeticen, que todos operen en poder, independiente de edad. Comparte este video porque estás ayudando a otros elegidos a reconocer verdades que confirman su identidad divina. Pero hay 10 verdades finales que sellarán tu confirmación. La verdad número 21 es: unción rompe yugos que educación no puede. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá, no por educación, a causa de la unción. Puedes tener doctorado en teología, pero si no tienes unción, no puedes liberar cautivos. Puedes memorizar Biblia completa, pero si no tienes unción, no puedes destruir fortalezas, porque información informa, pero unción transforma. Los apóstoles eran hombres sin letras,
Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban. Sin letras, del vulgo. Pero versículo 13 continúa: y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Esa es la educación que importa. Intimidad con Cristo produce unción. Y unción rompe yugos que todas las universidades del mundo no pueden tocar. Entonces busca unción sobre diplomas, presencia sobre información, poder sobre conocimiento. La verdad número 22 es: lo que Dios abre, nadie cierra. Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Puerta abierta, que nadie puede cerrar, aunque tengas poca fuerza, porque la puerta no la abriste tú, la abrió Dios. Y lo que Dios abre, nadie cierra. Faraón intentó cerrar puerta que Dios abrió para Israel, pero no pudo. El mar se abrió, Egipto se hundió, y puerta que Dios abrió permaneció abierta. Entonces, cuando Dios abre puerta para ti, no temas oposición humana, no temas falta de recursos, no temas tu poca fuerza, porque si Dios abrió, nadie cerrará. Y versículo 7. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. El que tiene la llave, abre, y ninguno cierra, cierra, y ninguno abre. Esa es autoridad absoluta. Entonces confía en quien tiene la llave, no en quien intenta cerrar puerta que Dios ya abrió. La verdad número 23 es: tu palabra tiene peso en el Espíritu. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte y vida, en poder de la lengua. Tu lengua no es neutral, es arma poderosa, que produce muerte o vida, maldición o bendición, derrota o victoria, según lo que declares. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga le será hecho, no lo que piensa, no lo que siente, lo que dice, porque palabra hablada con fe activa poder creador. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló, y mundos fueron creados. Tú hablas, y realidades son alteradas. Entonces guarda tu boca. No declares derrota, declara victoria. No hables muerte, habla vida. Porque como elegido, tu palabra tiene peso en el espíritu que palabra de incrédulo no tiene. La verdad número 24 es: ayuno y oración acceden dimensiones prohibidas. Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, demonios específicos, fortalezas particulares, no salen con oración simple. Requieren oración con ayuno, porque ayuno abre dimensiones espirituales que vida normal no accede. Daniel 10:2 y 3. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas ayunando. Y versículo 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Primer día fueron oídas palabras, pero ángel fue enviado. Pero príncipe demoníaco resistió 21 días. Y Daniel, ayunando 21 días, sostuvo la guerra espiritual hasta que respuesta llegó. Ayuno con oración accede batallas espirituales que oración sin ayuno no puede sostener. La verdad número 25 es: tu destino no se negocia, se cumple.
Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase, ya te conocía. Antes que nacieses, ya te santifiqué, ya te asigné propósito. Tu destino no comenzó cuando naciste, comenzó en la mente de Dios en eternidad. Y lo que Dios decretó en eternidad no se negocia en tiempo, se cumple. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, irrevocables, no negociables, no cancelables, no dependientes de tu desempeño. Entonces, aunque hayas fallado, aunque te hayas desviado, aunque hayas negado, aunque hayas caído, tu llamado permanece, porque no depende de tu fidelidad, depende de la fidelidad de quien te llamó. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, aunque tú seas infiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pedro negó a Jesús 3 veces. Juan 18. Pero Jesús ya había declarado. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Una vez vuelto. Jesús sabía que Pedro caería, pero también sabía que volvería, y cuando volviera, cumpliría su destino. Pablo persiguió la iglesia. Hechos 8:3. Pero Dios lo detuvo en Damasco. Hechos 9. Porque Pablo tenía destino que cumplir, y persecución no canceló ese destino, solo lo retrasó. Entonces levántate, sacude polvo, y camina hacia destino que Dios decretó, porque se cumplirá, con tu cooperación o sin ella. Pero es mejor que cooperes. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, no tal vez, la perfeccionará, porque Dios termina lo que comienza, y comenzó obra en ti que terminará gloriosamente. La verdad número 26 es: generación está esperando que despiertes. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Anhelo ardiente de la creación, aguardando manifestación de hijos de Dios. La creación gime. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Gime, esperando que hijos de Dios despierten, se levanten, manifiesten gloria que llevan dentro. Porque cuando hijos de Dios se manifiestan, creación es liberada. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay personas en tu ciudad que no serán salvas a menos que tú despiertes, porque Dios te asignó específicamente a ellas. Hay cautivos que no serán libres a menos que tú te levantes, porque tu unción específica rompe yugo específico que ellos cargan. Hay enfermos que no sanarán a menos que tú actives tu don, porque Dios distribuyó dones específicamente. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular. No todos tienen todos los dones. Cada uno tiene dones específicos para personas específicas en tiempo específico. Entonces deja de dormir, deja de esconderte, deja de minimizar tu llamado, porque generación está esperando, y su liberación depende de tu manifestación. Isaías 60, 1:1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ungido y enviado a personas específicas, con necesidades específicas, que solo tu unción específica puede satisfacer. Entonces ve, manifiéstate, porque alguien está esperando exactamente lo que Dios puso en ti. La verdad número 27 es: tiempo perdido, Dios restaura. Joel 2:25.
Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituiré los años, los que comió oruga, años perdidos, años desperdiciados, años robados. Dios los restaura. No te devuelve tiempo literal, pero te da fruto multiplicado que compensa tiempo perdido. Aceleración divina que recupera retraso humano. Moisés perdió 40 años en desierto, pero en 40 años siguientes libertó nación y escribió primero 5 libros de Biblia. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero en Pentecostés predicó una vez y 3,000 fueron salvos. Compensación divina por fracaso humano. Entonces, no te lamentes por tiempo perdido. Clama por restauración prometida, porque Dios es especialista en convertir desiertos en jardines. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová, a Sión consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Desierto en paraíso. Esa es promesa. Créela. La verdad número 28 es: todo lo que pasaste fue preparación. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, todas, incluyendo traiciones, incluyendo rechazos, incluyendo fracasos, incluyendo pérdidas. Todas ayudan a bien, no son bien, pero ayudan a bien, porque Dios usa todo, desperdicia nada y transforma todo en preparación para propósito. José lo resumió perfectamente. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. Hermanos, pensaron mal. Vendieron como esclavo. 17 años de edad. Génesis 37:2. Pero Dios usó esa maldad para posicionarlo como Salvador. A los 30 años fue gobernador. Génesis 41:46. 13 años de preparación. Esclavitud, falsas acusaciones, prisión, olvido. Pero todo fue preparación para salvar nación en hambruna. Entonces, hermanos, pensaron destruirlo, pero Dios lo posicionó para salvación. Pablo experimentó lo mismo. Filipenses 1:12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Prisiones redundaron para progreso del Evangelio. Lo que parecía detención se convirtió en expansión, porque en prisión escribió cartas que transformaron iglesia. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, todas desde prisión. Entonces mira tu pasado diferente. No fue desperdicio, fue preparación, no fue castigo, fue entrenamiento, no fue fracaso, fue fundación para lo que Dios está construyendo ahora. La verdad número 29 es: tu final ya fue escrito en victoria. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Pasado profético. Victoria ya decretada. Por sangre del Cordero, no por esfuerzo humano. Y palabra de testimonio. Tu confesión de victoria. Porque victoria no es futuro incierto. Es pasado profético que caminas hacia él. Jesús ya venció. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Pasado. No venceré. He vencido. Entonces tu batalla no es para ganar victoria. Es desde victoria ya ganada. Caminas en victoria que Cristo ya aseguró. Y final de tu historia ya fue escrito. En victoria, no en derrota. Entonces pelea con confianza, porque resultado ya está garantizado. La verdad número 30 es: volverás para traer a otros. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte,
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú, una vez vuelto. Jesús sabía que Pedro negaría, pero también sabía que volvería. Y cuando volviera confirmaría a hermanos, porque quien fue restaurado puede restaurar. Quien fue levantado puede levantar. Quien fue liberado puede liberar. Quien fue sanado puede sanar. Tu quebranto no fue para destruirte, fue para equiparte para ministrar a otros quebrantados. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Consolados para consolar, liberados para liberar, sanados para sanar. Todo lo que Dios hizo en ti no fue solo para ti, fue para otros a través de ti. Pedro negó 3 veces. Juan 18. Pero fue restaurado 3 veces. Juan 21. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y 50 días después, predicó en Pentecostés. Hechos 2. 3000 salvos. Versículo 41. Porque volvió y confirmó a hermanos. Pablo persiguió la iglesia. Hechos 8. Pero fue transformado. Hechos 9. Y plantó iglesias por todo mundo conocido. Hechos 13 al 28. Porque volvió y trajo multitudes. Entonces, cuando Dios te restaure completamente, no te quedes solo con tu victoria. Vuelve y confirma a tus hermanos. Como Pedro, como Pablo, como todos los elegidos que Dios usó poderosamente después de quebrantarlos profundamente. Dale like a este video porque acabas de descubrir 30 verdades que confirman tu elección divina. Y ahora viene aplicación urgente. Después de descubrir estas 30 verdades incontestables, hay una pregunta final que debes hacerte. ¿Cuántas de estas 30 verdades reconoces operando en tu vida? Si reconoces 10, eres elegido despertando. Si reconoces 20, eres elegido caminando. Si reconoces las 30, eres elegido activado. Pero el número no importa tanto como la realidad. Porque si reconociste, aunque sea una verdad que religiosos rechazan, eso confirma que tienes discernimiento espiritual que solo elegidos poseen. Estas 30 verdades no son teorías teológicas abstractas. Son realidades espirituales concretas que operan en vida de cada elegido. Algunos las entienden todas inmediatamente porque Espíritu Santo les da revelación completa. Otros las descubren progresivamente a medida que avanzan en su caminar. Pero todas eventualmente se manifiestan, porque son incontestables, no porque yo las digo, sino porque palabra de Dios las declara, y Espíritu Santo las revela a quienes Dios escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, si estas verdades resonaron en tu espíritu, si sentiste confirmación interna mientras las escuchabas, si reconociste patrones de tu vida reflejados en estas verdades, no es coincidencia, es confirmación divina de que eres parte del remanente elegido, de que Dios te apartó para sí mismo, de que tu llamado es real, tu elección es legítima y tu destino es seguro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora que sabes quién eres, tienes que decidir qué harás con esa identidad, porque conocimiento sin obediencia es condenación. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabes que eres elegido. Entonces, vive como elegido. Sabes que fuiste escogido. Entonces, camina en tu llamado. Sabes que Dios te apartó. Entonces, no te conformes al mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo está esperando tu manifestación. Romanos 8:19. La generación gime esperando que despiertes. Versículo 22. Y tu despertar
no es opcional. Es urgente, es necesario, es crítico. Porque hay personas que solo tú puedes alcanzar, cautivos que solo tu unción puede liberar, enfermos que solo tu don puede sanar. Y mientras duermes, ellos permanecen cautivos. Mientras te escondes, ellos permanecen enfermos. Mientras minimizas tu llamado, ellos permanecen perdidos. Entonces despierta, levántate y manifiéstate, porque el tiempo es corto, la cosecha es mucha y obreros son pocos. Mateo 9:37. Cerremos en oración. Padre Celestial, gracias por revelarnos estas 30 verdades que confirman nuestra elección. Gracias por abrirnos ojos espirituales para ver lo que religiosos no ven, por darnos oídos para oír lo que carnales no escuchan. Ayúdanos a caminar dignos del llamamiento con que fuimos llamados, a no desperdiciar la elección que tú hiciste en eternidad, a cumplir el propósito que diseñaste específicamente para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje confirmó tu elección divina, escribe en los comentarios cuántas de las 30 verdades reconoces en tu vida. Escribe el número: 1, 10, 15, 20, 30. Decláralo. Porque declaración pública de verdades privadas activa realidades espirituales. Y tu declaración animará a otros elegidos que todavía dudan de su identidad. Suscríbete a este canal porque predicamos verdades incontestables que solo elegidos entienden, mientras religiosos las rechazan como herejía. Comparte este video con cada elegido que necesita confirmación de que su elección no es ilusión, sino realidad bíblica absoluta. Y recuerda estas 30 verdades, no para arrogancia, sino para identidad, no para superioridad, sino para responsabilidad, porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Tu elección no depende de tu mérito. El mundo no entenderá tu llamado. Cargas DNA espiritual diferente. Tu identidad está escondida con Cristo. Eres embajador, no turista. Desierto es preparación, no castigo. Quebrantamiento precede bendición. Retraso no es negación. Pruebas desarrollan promesas. Soledad estratégica es regalo. Rechazo humano confirma elección divina. Serás atacado proporcionalmente a tu llamado. No todos te celebrarán. Algunos te traicionarán. El enemigo teme tu potencial. Oposición es confirmación. Tu batalla es espiritual. Tu debilidad es plataforma para su poder. Autoridad no depende de edad. Unción rompe yugos. Lo que Dios abre, nadie cierra. Tu palabra tiene peso. Ayuno y oración acceden dimensiones prohibidas. Tu destino no se negocia, se cumple. Generación espera que despiertes. Tiempo perdido. Dios restaura. Todo lo que pasaste fue preparación. Tu final ya fue escrito en victoria. Y volverás para traer a otros. Estas son las 30 verdades incontestables que apenas los elegidos entienden. Ahora las conoces, ahora las entiendes, ahora camina en ellas. Porque Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anda digno de la vocación con que fuiste llamado antes de la fundación del mundo, para este tiempo específico, para esta generación particular, para este propósito eterno que Dios diseñó exclusivamente para ti y solo tú puedes cumplir. Hasta el próximo mensaje, camina en tu identidad. Porque 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. Esa eres tú. No lo olvides. No lo minimices. No lo rechaces, abrázalo, vívelo, manifiéstalo, porque el mundo está esperando, la generación está gimiendo, y tu manifestación es clave para su liberación. Entonces despierta, levántate, y camina en las 30 verdades incontestables que apenas los elegidos entienden.
pero que ahora tú entiendes completamente.